Tuve la oportunidad de platicar esta semana con la subsecretaria Vanessa Rubio. Muy interesante también lo que está ocurriendo con las Afores. Las Afores están cumpliendo ya 25 años y bueno, pues ya comienzan a entregar recursos, comienzan a tener eso para lo que fueron creadas, para generar estos recursos de los propios ahorradores. Y esto es lo que nos dice la subsecretaria Vanessa Rubio de cómo opera el sistema del Fondo para el Retiro, de cómo podemos sacarle provecho y por supuesto de cómo podemos recibir nuestros ahorros. Vanessa, qué gusto, privilegio y felicidades por todo lo que estás haciendo. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy contenta de estar aquí contigo, con tu auditorio. Además, nos hemos seguido mutuamente en nuestras carreras desde distintas trincheras. Encantada de estar aquí. Así es, Vanessa. Oye, hoy estuvimos en un evento muy interesante, muy social, muy cercano a la gente. Primero recuérdanos, vamos a hablar del tema de las Afores. Primero recuérdanos cómo funciona nuestro sistema de ahorro para el retiro. Lo comentaste de una manera tan sencilla que es muy fácil entenderlo. Sin duda, el sistema de ahorro para el retiro básicamente tiene una contribución tripartita en donde participa el trabajador, participa el empleador y participa el gobierno. Y en ese sentido se hace una contribución que para quienes cotizan al IMSS es de 6.5% del salario base de cotización y para quienes cotizan al ISSSTE es de 11.3% del salario base de cotización. ¿Por qué la diferencia? Porque corresponden a dos leyes distintas en dos momentos distintos, 1997-2007. En ese contexto, pues es importante que este sistema de ahorro para el retiro se creó para darle sustentabilidad a las pensiones. Cuando se creó, por ejemplo, el IMSS en el 73, cotizaban alrededor de 25 trabajadores por cada pensionado. Hoy tenemos alrededor de 5 trabajadores por cada pensionado. Y si esa reforma no hubiera tenido lugar, no tendrían sustentabilidad las pensiones en mediano y largo plazo. Vanessa, hablaste hoy que la diferencia entre tener derechos y ejercer derechos. ¿Por qué hiciste referencia a eso? Es tan importante en nuestro país que de repente tenemos el derecho, pero no lo ejercemos. Muchas veces no lo ejercemos por falta de información. Y es justamente lo que queremos ahorita, tratar de cerrar esa brecha que hay entre tener el derecho y ejercerlo, en el caso del sistema de ahorro para el retiro, para aquellos adultos mayores que ya cumplieron los 65 años, que cotizaron al sistema de ahorro para el retiro, pero que nunca fueron por sus recursos o nunca les fueron entregados sus recursos. Hay algunos que sí lo hicieron en su momento, pero hay otros que no. Entonces, la instrucción que se le dio a el regulador para que a su vez la transmita a las Afores es: acérquense a sus clientes, búsquenlos, díganles que tienen este derecho para que lo ejerzan, les entreguen sus recursos y con eso estén recibiendo, como les decía, no es un regalo, es producto de su trabajo y es un producto de su trabajo que les corresponde y que se lo merecen y lo tienen que ejercer. ¿Qué te dejó ver los rostros de esta gente, de personas mayores de 65 años que les están dando un cheque, que les están dando su dinero trabajado por ellos? Bien emocionante, hablé con algunos de ellos, uno me dijo que iba a utilizar ese dinero para irse a su segunda luna de miel con su esposa, lo cual me dio gusto. Entonces. Otro me dijo que lo iba a invertir, que lo iba a guardar para adelante, y otro me dijo que a lo mejor ponía un negocito. Entonces yo creo que independientemente del uso y del destino que le vayan a dar cada uno de estos adultos mayores, reitero, son sus recursos, les corresponden y es parte de lo que ellos ahorraron trabajando a lo largo de muchos años. Te referiste, Vanessa, a trabajar en unión, trabajar en conjunto, hacia una misma dirección, autoridades, empresa, ustedes, regulador, la Comisión Nacional, la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro, las empresas, nosotros como trabajadores. ¿A qué te refieres con eso? Creo que en México nos hace falta trabajar más unidos, trabajar por fines comunes. Un ejemplo que daba yo hoy es el tema de mantener la estabilidad macroeconómica de nuestro país y finanzas públicas sanas. Ese ha sido un objetivo que durante esta administración del presidente Peña Nieto ha sido, digamos, la prioridad en materia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y en ese sentido, con ese objetivo, hemos realizado políticas que tienen que ver con la mejora de, digamos, el tipo de cambio, ¿no?, que han tenido que ver con dar coberturas, que les han dado certidumbre a los inversionistas, tanto extranjeros como nacionales. Ha tenido que ver con que hoy por hoy ya solo dependen los ingresos presupuestarios en 17% del petróleo, de los ingresos petroleros, cuando a la vuelta de la esquina hace 4 años dependían 40%, cuando ya estamos instrumentando las reformas estructurales que generan empleo, que generan competitividad. Entonces hay una serie de buenas noticias derivadas también de buenas políticas, de políticas responsables, no siempre
populares, pero muy responsables, y en ese sentido creo que nos debemos de mantener en esa línea, y en esa línea podremos ser mucho más resilientes como economía ante estos embates externos que hay, sobre todo que han generado alta volatilidad en los mercados internacionales. Estamos platicando con Vanessa Rubio, la subsecretaria de Hacienda. Vanessa, dos últimas preguntas. Sabemos que todavía hay retos en el sistema de ahorro para el retiro. Las aportaciones son pocas todavía. Debemos nosotros, como ciudadanos, como trabajadores, tener ese chip de aportar más. De hecho, se habló aquí de las pláticas que decía una de las personas que tiene 65, que ellos hubieran ahorrado más, les hubiera gustado ahorrar más. ¿Cómo hacerlo? Uno de los retos más importantes es la concientización, la educación desde pequeños, de enseñarle a los niños a ahorrar, de enseñarles la importancia que es poder tener un guardadito para cuando se requiera. Entonces, es un tema de conciencia, es un tema de educación, es un tema de cercanía de las instituciones financieras respecto de la sociedad, y es algo que tenemos que seguir trabajando. Hay otras sociedades, incluso latinoamericanas, que tienen niveles de ahorro mucho mayores que el que tienen nosotros. Por ejemplo, en el caso del ahorro en general de los bancos estamos por debajo del 50% del PIB. Hay países, incluso en América Latina, que están en datos cercanos al 100% del PIB. Nos hace falta caminar como sociedad con esta conciencia de la importancia del ahorro en general, pero del ahorro para la vejez en particular, porque es cuando se va a requerir medicinas, es cuando se va a requerir imprevistos, y es cuando la gente deja de ser productiva en términos generales. Vanessa, meterla por el lado de una ley, nosotros como trabajadores, meterle más lana a nuestro retiro, pero a través de una ley, intentarlo hacer. ¿Ven todavía en este año y medio o 2 años que nos quedan de administración poder impulsar algo así en el Congreso? Se antoja difícil porque implica obligar a las personas a ahorrar cuando debe de ser de una manera voluntaria. Hoy por eso la aportación es tripartita. El que menos pone en esta aportación tripartita es el trabajador. La carga menor es para el trabajador. Y tuvimos ya 2 reformas, reitero, una en 1997 que dejó la aportación del IMSS y una en 2007 que dejó la aportación del ISSSTE, la del IMSS en 6.5% del salario, la del ISSSTE en 11.3% del salario base de cotización, y yo creo que tendría que ser un tema más de conciencia, más de trabajo colectivo, y a lo mejor eventualmente podremos ponernos de acuerdo de nuevo los 3 sectores para tratar de hacer incrementos a estas aportaciones. Vanessa Rubio, qué gusto. Gracias por regalarnos estos minutos. El gusto es mío. Es la subsecretaria Vanessa Rubio hablando de todo lo que tiene que ver con el sistema de ahorro para el retiro y cómo podemos sacarle provecho también en este